Ahora, Ok. hola Gloria Martínez, es un placer tenerte aquí como invitada en Los Pasos del Camino, un proyecto del Camino de Santiago para el Camino de Santiago. Y en verdad y en serio te doy las gracias por aceptar este desafío y por tenerme en cuenta y aceptar esto así de una persona que no conoce de nadie. Muchas Mu- gracias. Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por invitarme y para que compartamos esto que tenemos en común. Después de la previa conversación que hemos tenido de nuestro amor por el camino. Mira, vamos a empezar entonces. ¿Cómo es que una paraguaya que vive en Nueva York decide hacer el Camino de Santiago? Es una larga historia, ¿eh? Por favor. Ah, Sí, por primera vez había escuchado acerca del Camino de Santiago siendo prácticamente una adolescente en Paraguay. Pues yo leía una revista española que se llama Hola y me acuerdo que había visto una de las hijas de los reyes de España hacer el camino. Y pues estaba la foto de la infanta, creo que Cristina, llegando a la Catedral de Santiago. Y me, se me quedó eso en la memoria y luego fui conociendo de otras, a través de esta revista, fui conociendo de otras costumbres de España y de alguna manera eso se me quedó. Y en algún momento dije, ya que vivo tan lejos de mi casa, la verdad es que decía, pues fui criando a mis hijas y una vez que crecieron todas, las dos, pues dije que en algún momento me hubiese gustado irme a Europa. Am, Unos años más tarde, ya bien mayor, empecé la universidad a los 39 años y en mi último año me acuerdo que una de las clases, un profesor nuestro nos mostró como parte de un trabajo que teníamos que hacer, pues nos mostró la famosa película conocida por todos los peregrinos, The Way, with Martin Sheen. Y pues ahí totalmente me revivió todo lo que yo había ya sentido desde adolescente. Eso fue más o menos en el 2015, 14, 15. En el 2017 estaba pasando por una circunstancia un poquito difícil en mi vida y es ahí cuando el camino realmente volvió a tocar a las puertas de mi vida, de mi corazón, de todo. Y desafortunadamente ese año no lo pude hacer, pues mi hija también se iba la menor de mis hijas se iba a la universidad y como única responsable económicamente de ella, no podía yo darme ese gusto, pero me quedé me puse el objetivo de hacerlo al siguiente año, en el 2018. Y es ahí cuando lo hice. Me puse desde el momento en que lo decidí, pues me puse a hacer mis propias investigaciones en los millones de videos que hay disponibles en YouTube y me puse a hacer un plan de cuál de los caminos quería hacer y me atrajo mucho, en realidad solo visto el del francés, el portugués y el del norte. Entonces me pareció como que me iba a ir sola y el francés era el más transitado, entonces me pareció que ese iba a ser el más adecuado. Y lo hice, llegó el 2018, pues me tomé 2 meses libre por primera vez como en 48 años me tomaba 2 meses libres en mi vida. Y me fui, lo hice y pues, pues Cómo fue esa experiencia de hacer el Camino francés? yo digo que fue perfecta. Eh, Fue una combinación de muchísimas cosas.
Era la primera vez que yo realmente me aventuraba, bueno, además de haberme venido a los 20 años a Nueva York, ¿verdad? Pero era la primera vez que yo salía que salía sin mi hija, la primera vez que iba tan lejos en tantos años, ya casi 30 años después de haberme venido a Nueva York. Y, y pues fue una combinación de eventos que yo no sé, ni siquiera, a veces trato de escribirlo y ni siquiera lo puedo escribir con todo lo que significó realmente para mí. Fue realmente maravilloso. Qué bien, qué bien. Mira, Sí, el camino, principalmente el francés, pero los otros demás también hay lugares muy increíbles. Para sí. ti, para ti, ¿cuáles fueron los lugares más increíbles por donde has pasado? Lugares míticos como la Cruz de Hierro, Ocebrero, Foncebadón, Sí. Pamplona, Burgos. ¿Cuáles fueron aquellos que te han marcado más? Pues para empezar, los Pirineos. Sí, Yo empecé en el lado de Francia, sí, ya sabes, en Saint-Jean. Saint-Jean. Sí. Y yo había llegado a San John, yo fui de Nueva York volé de Nueva York a San Sebastián. Entonces, como ahí tengo una prima, me pasé 2 días en la playa de San Sebastián conociendo, hermoso, no me quería ir de ahí, pero bueno, tenía camino que hacer, entonces me fui. Llegar a San Juan fue algo hermoso. O sea, que estoy acostumbrada a ver edificios modernos, pero nunca vi, o sea, que ciudades tan, pero tan antiguas como las que vi en San Juan, por ejemplo. Sí. Las calles, los edificios, la iglesia, los puentes. eh, yo creo que me acuerdo que llegué, fui a la oficina de peregrinos, um, y mi albergue precisamente quedaba enfrente de la oficina de peregrinos. Y pues esperando, ya famoso, tú sabes que los albergues no se Sí. abren antes de las 3 de la tarde más o menos, la mayoría. Entonces, pues esperé a que se abra, fui a dejar mis cosas y fui a caminar alrededor de la ciudad. Y San Juan es una ciudad amurallada y me tocó, bueno, era una de las cosas que para mí lo había leído en libros de historia, pero para mí irme y pasearme y caminar encima de las murallas que rodeaban a San Juan, pues me pareció una experiencia surrealista totalmente. Y el primer día, de lo que más me impactó fue, pues desde ahí yo había visto la montaña, la montañita esa que iba a subir, Montañita. la montañita. Y como tú sabes, el primer día son solo 7 kilómetros hasta el albergue de Horizon. Ah, pero bueno, yo creo que lo hice como en 5 horas, porque eso era, mira, no había, yo creo que no habían 2 metros planos. Pero fue hermoso. Esa parte la hice con 2 hermanos que había conocido en el albergue, dos personas maravillosas con las cuales terminé caminando, haciendo casi todo el camino, que eran de Sudáfrica. Entonces, Kirsty y Matt, pues íbamos pasito a pasito sacando fotos y además era fin de junio, el comienzo del verano, tuvimos un cielo azul espectacular, por donde uno miraba las montañas eran como hechas a mano, pintadas, con un perfeccionismo bueno, yo no sé si tú hiciste esa parte, No, pero aún no he hecho. ok, ok, pero me imagino que habrás visto también Sí, sí, muchas cosas, sí. así, sí. Y para mí fue hermoso, o sea que nunca había visto algo igual.
esa fue una de la primera parte, fue la subida a los Pirineos, que como también te había dicho, solo lo había escuchado en los libros de historia y geografía, ¿me entiendes? Qué bien. Y también fui a la llegada a Cruz de Ferro, fue hermoso. Habíamos planeado, quedamos un poquito antes, como unas media hora antes. Creo que está Fonsebadón antes de Cruz de Sí, Ferro. es Fonsebadón, Sí, sí. sí, habíamos quedado en Fonsebadón pues con la idea de caminar, de salir temprano y pues agarrar la salida del sol en Cruz de Ferro. Sí. Pero bueno, no, nos agarró una neblina, no había sol por ningún lado, pero igual fue un momento muy impactante. Eh, Hubieron historias muy bonitas que compartimos ya para cuando eso, ya sabes que uno vaya bien adentrado en el camino y habían otras gentes con las cuales ya habíamos hecho gran parte del camino y fue hermoso, fue hermoso. También la llegada a Molina Seca, Ah, no sé qué. sí, después de toda esa montaña que fue bastante difícil, ¿verdad? En muchos tramos y llegar ahí fue hermoso. Llevo muchos recuerdos más de los lugares pequeños. Sí me gustó Burgos, sí me gustó Astorga, sí me gustó Logroño, ¿me entiendes? La Sí, ciudad es un poco sí, más grande, pero y lo pasé hermoso, ¿me entiendes? Me gustó sí. mucho, pero en realidad los lugares que más guardo en mi corazón son los lugares pequeños. Qué bien, qué bien. Mira, nos puedes, no, antes de eso, ahora mirando atrás, ¿cómo no? ¿Qué importancia ha tenido esta experiencia en el camino en tu vida? Demasiado importante. Am, Cuando lo hice, después de haberlo hecho o en muchas ocasiones estando allá, yo me pregunté, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me animé a hacerlo antes? ¿Me entiendes? Sí, Y como nada, pienso que yo creo muchísimo en que las cosas son como son y pasan cuando tienen que pasar, pues pasó en el momento perfecto de mi vida, en un momento de muchos cambios, en un momento de muchas realizaciones personales y vino, más que cambiarme a mí, vino a reafirmar muchas cosas que yo ya venía sintiendo, que ya yo venía viendo en el horizonte de mi vida y vino a acentuar todo eso. Me permitió pues animarme a muchas otras cosas, me permitió realmente a ver lo que era importante para mí como persona. Toda mi vida yo me casé muy joven, tuve a mis hijas muy joven, entonces siento que todo el tiempo siempre estuve viviendo pues para otras, para mis hijas, para mi familia, para todo el mundo menos para Gloria. Entonces, lo que el camino vino a hacer para mí es, pues decir, y no me arrepiento de nada de eso, ¿me entiendes? Fue una etapa maravillosa de mi vida, pero ahora yo todo lo que hago y todo lo que pienso es, tal vez alguien me tilde que me volvió, el camino me volvió egoísta, y sin embargo, yo siento que lo que el camino me dio es pues a quererme a mí misma, aceptarme a mí misma tal y cual yo soy. Esa es una de las cosas más importantes. Ya eh, no es que no me importen los demás, por supuesto que me importa todo el mundo, pero primero ahora me aprendí a través de eso y ya lo venía
ya lo venía como visualizando, pero ahora realmente veo que a la persona a quien necesito realmente cuidar y fortalecer y alegrar, pues soy yo. Entonces, esa es una de las cosas que me permitió el camino, después de hacer el camino. Qué maravilloso, qué Sí, maravilloso. Mira, el camino cada día es un día diferente y cada día son momentos increíbles, sí, experiencias que son inolvidables y que se quedan para toda la vida. Y que sí, muchas veces hicimos muchas amistades, conocemos gente de todo el mundo. sí. ¿Nos puedes contar ahora un poco, una o dos historias que te han marcado mucho mientras hacías el Camino de Santiago? Por favor. Sí. Una de las historias que me ha marcado muchísimo fue, siempre pienso, hay una frase en español, no sé si lo usan en portugués, es que Dios los hace, no, Dios los hace y ellos se juntan, dice. Que Dios hace a la gente y la gente pues Sí. como que va gravitando unos con otros. Un caso curioso es que yo iba a hacer el camino, iba a empezar el camino una semana después de la fecha que realmente empecé, pero lo cambié porque pues una amiga mía cumplía años y quería volver para el cumpleaños de ella. Entonces, a raíz de eso lo cambié. Y el primer día que yo caminé sobre los Pirineos hasta Horizon, que fue en el primer albergue, en el segundo albergue donde me quedé en el camino, ahí ya conocí a toda la gente que se convirtió en mi familia y caminamos 33 días juntos. Entonces eso me permitió a realmente afirmar mi creencia de que siempre voy a tener a la gente adecuada a mi alrededor en el momento exacto que yo necesite en mi vida. Entonces, a veces cuando uno es más joven, cuando uno pues no ha pasado tantas cosas, uno está como que apurada, tratando de armar su vida como que de varias maneras. Y eso es algo que se me fue por completo. Ahora como que confío más que cada día me va a traer, voy a tener exactamente lo que yo necesito en todo sentido, a la gente, a las circunstancias en cuanto a trabajo, amistad, familia. Voy a tener exactamente lo que yo necesito. Esa es una de las historias. Y otra de las historias es pues la, la amabilidad que experimenté de gente totalmente desconocida. eh, Eso es algo que realmente, de varias maneras, yo creo que no pasé un solo día sin haber experimentado un gesto amable de parte de la gente con quien iba caminando o de gente que íbamos encontrando en los lugares donde parábamos a desayunar. Primer desayuno, segundo desayuno, tercer desayuno, o a comer, o en las noches, a la hora de la cena con todos los peregrinos. Esa es otra de las cosas de las historias que se me quedaron del camino. Qué bien. Sí. ¿Cómo fue para ti? A ver, también hablas ah, español y inglés, pero ¿cómo fue para ti compartir una cena con peregrinos de todo el mundo? Fue, bueno, el inglés me ayudó mucho porque los europeos, pues hablan, los que hablaban el sueco hablaba pues su idioma y también inglés. Los italianos también hablaban italiano y mucho inglés. Entonces, lo que sí encontré es poca gente que hablaba español. Sí, eso Entonces, es yo creo que me difícil. sacó no, el inglés no lo hablo perfecto, pero ya llevo
varios años viviendo acá y puedo, como tú me has dicho, puedo manejar una conversación. Pero sí, yo creo que para mi próximo camino me toca aprender italiano y francés. Pero Muy sí, bien. definitivamente me hizo más fácil. Yeah. ¿Ça va bien? ¿Cómo? ¿Ça va bien? No, 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 todavía no estoy a tu nivel, ¿eh? Qué bien. Mira, Sí. ¿y cómo fue la llegada a Santiago? Fue triste. Sí, siempre es. Sí. Em, pues, como te había dicho, caminamos por 33 días y me acuerdo que el último día salimos de ¿Pedroso? Pedroso, ya, Pedroso. Conozco. Claro. Y salimos, yo no sé si fue la combinación de una lluvia em, que finita y constante con la que empezamos nuestro último tramo. Eh, pero fue un día silencioso. Los otros días siempre veníamos con ánimo, hablando o conversando. El ambiente era totalmente diferente. Sabíamos, para mí, yo sabía que mi camino terminaba en Santiago, porque después de Santiago yo me iba a ir a Barcelona junto a una amiga y pues otros los amigos, como la mayoría de los amigos con los que estábamos caminando, si ellos iban a ir hasta Finisterre, Sí. pero para mí terminaba en Santiago, lo cual es uno de los errores más grandes que cometí, pero bueno, tendré que volver para hacerlo hasta el... Seguro, seguro. Sí, y fue muy triste llegar a Santiago, ya, como te decía, el ambiente, ya una vez que llega, uno que va cruzando el puente para llegar a la ciudad, pues eso se hacía interminable. eh, ya era todo ciudad, ya uno va entrando, ya tú sabes que uno va Sí, entrando a ciudad, entonces ya el ambiente era diferente y llegamos en medio de una lluvia y cuando llegamos a la plaza del Obradoiro, ya, Obradoiro. ya. Cuando llegamos ahí, pues, pues todos nos echamos a llorar. Ah, y muchos lloraron, me imagino que por alegría, pero yo lloré porque para mí fue muy triste. Sabía que todos los días maravillosos, a pesar de que odié levantarme a las 5 de la mañana todos los mm, a pesar de que esa es la parte que no me gustó del camino, pero bueno. Am, Hacía mucho calor, entonces teníamos que ganar por lo menos un par de horitas al sol. Así es que fue muy triste, fue muy triste, pero estuvimos, la llegada fue triste. Luego estuvimos 2 días ahí, festejamos el cumpleaños de una de las hijas de la familia que está con nosotros y pues ahí nos reunimos todos, fuimos a comer todos juntos. Hubo un festival ahí en Santiago de Compostela, un festival de música, pues tuvimos oportunidad de presenciar eso y estuvimos juntos 2 días y luego ahí ya cada uno fue a diferentes lugares. Así es que para mí Santiago fue llegar a Santiago, no sé, en realidad fue triste. Tengo que decir la verdad. No, no, y Yeah. yo Y tú, siempre es Guillermo, déjame preguntarte, tú que me dijiste que has hecho 5 veces o sí, 6, 5, 5. 5. Y ya llegaste 5 veces a Ya Santiago. llegué 5 veces a Santiago. Es siempre, mira, la primera fue muy raro, porque la primera Ah, vez lo he hecho en bici y no es lo ah, mismo.
Ujú, no es lo mismo, es completamente diferente. Fue el primer claro, camino, pero mira, quizás fue de los primeros días que yo dormía fuera de casa, no sabía dónde claro. estaba, no sabía, por ejemplo, dónde dejar la bici, dónde dejar la Ah, mochila, hasta que no ha entrado en la catedral, en la primera vez. oh, Entonces, wow. entonces que fue muy raro. Después sí, haciendo el camino a pie, siempre me, joder, siempre me lloro. Al menos Oh, ese año lloré mucho. Este año, en 2020, he hecho el camino de invierno, que sale de, ajá, que sale de Ponferrada, donde pasa el oh, camino francés. Es una sí, alternativa al camino francés, que sale de sí. Ponferrada. Yo lo he hecho, son 230 kilómetros, creo. No, Oh, 260. ok, Ah, y que sale de Ponferrada y va un poco más por el sur de Galicia. claro, Pero, y lloré mucho este año por todo, por la pandemia, por ser un sí, camino muy diferente de los otros, sin tener mucho a la parte del compartir, de la parte de hablar con otros peregrinos, porque tampoco lo sabía. Entonces fue un claro, poco diferente. En sí. 2019 lloré, pero lloré de alegría. Los otros Ah, que de tristeza. En 2019 fue un poco diferente porque fue cuando he hecho el camino primitivo y que son más o menos 13, 14 días caminando y que sale desde Oviedo hasta Santiago. Y yo ok, en el camino, yo los primeros días lo pasé muy fatal, no por dolores físicas ni nada, pero mentalmente yo no estaba, por algo que pasó en el primer día, yo no estaba claro. muy bien. Oh, Y entonces los primeros 3, 4 días fueron muy difíciles para mí. Pues después ya conocí a una persona, claro. un señor más o menos de tu edad, que se llama Rafael, que es un gran amigo, hoy es gran amigo mío, de Sevilla, y que me ha dicho unas palabras muy sabias ah, que cambió tanto mi vida como mi camino. Oh, Y después con él, con un otro señor de Valencia y con una chica de Badajoz, nos juntábamos, todos habíamos empezado solos, claro. pero nos juntamos y ha sido un camino increíble. Javier, es de Valencia, tuvo que se marchar más temprano, no ha llegado a Santiago, entonces Ah, solo me quedé yo, Rafael y Guadalupe, que era la chica de Badajoz. Pero Guadalupe, yo y Rafael estábamos muy bien, pero Guadalupe, ah, luego desde los primeros días, se encontraba muy mal de los pies. Y entonces yo oh, creo que principalmente yo y Rafael, nos hemos, además de estarmos haciendo nuestro camino, hemos hecho la prioridad de, con nuestro ánimo, con nuestras brincaderas, con intentar alegrar a Guadalupe para que ella pueda llegar. Entonces, claro. cuando hemos conseguido con que ella pudiera llegar, mismo con todos los problemas que tenía con los pies, con toda la dificultad, que fue una Sí. guerrera, y Ah, llegar a Santiago, los tres juntos, ha sido increíble y nos ah, podemos a celebrar, a saltar, a cantar. Ha sido muy bien. Y ahí lloré, pero de mucha alegría, ay, qué bueno. por todo que ha envuelto ese camino. Bueno, Pero, entonces tengo esperanza de que tengo que volver para llegar a Santiago con alegría, ¿eh? mira, Gloria, estamos llegando casi al final, pero antes una última pregunta. Mira, ¿qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Bueno, a una persona que nunca ha hecho el camino, pero Que quiera hacer el camino, sí. quiere hacerlo, sí. Le diría que pues que se anime, que muchas veces que las limitaciones solamente las tenemos acá, ¿me entiendes? Exactamente. Uno no necesita ser rico, pues yo creo que si uno tiene una salud más o menos decente y las ganas de hacerlo, pues
yo nunca en mi vida hubiese pensado que caminaría 45 kilómetros en un día y lo hicimos un par de días. Y Le diría eso, que es una experiencia que si realmente lo quiere, si tiene ese llamado, es por algo, ¿me entiendes? Yo creo que en todas las historias que he leído, el hecho de una sola persona de que se haya arrepentido de hacer el camino, ¿me entiendes? yo Y tampoco. luego, claro, los millones de otras personas, pues todas están encantadas, todo el mundo queriendo repetir. Conocí a un señor italiano que íbamos encontrándonos más o menos en uno y otro lado del camino y él me dijo que ya iba haciendo como 7 veces. Y yo decía, y era uno de los días en que realmente estaba teniendo dificultad y yo estaba diciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué uno va a hacer esto 7 veces? Bueno, y ya sabes, ¿me entiendes? La pandemia me cambió los planes del año pasado, pero sé que el que voy a hacer va a estar mucho mejor y va a ser en el momento correcto. Así es que le diría totalmente que se anime, que no tenga miedo, que va a ser una experiencia absolutamente maravillosa. Y a los que no tienen interés en el camino, pues no tengo nada que decir, pues, ¿me entiendes? No, no hay nada que decir a la gente que no está interesada, que no le importa el camino. Venga, Gloria, ha sido un placer muy, muy grande, muchísimo tenerte aquí como invitada. Yo No, lo vi genial, muchas, muchas gracias por esto. Y muchísimas gracias hasta a ti, Guillermo. siempre. Pues siempre te miro también a ti con tus entrevistas el otro día estaba mirando la entrevista con Pepo. Y pues, me encantó, sí, yo lo tengo en Facebook y siempre lo miro, es uno de los personajes del camino, ¿verdad? Y pues lo maravilloso es que pertenecer a este club me parece un club exclusivo de miles de personas. El club de los caminos, de los peregrinos que hemos hecho el Camino de Santiago. Y para mí es un honor, es una alegría. Yo pienso en el camino todos los días. Todos los días estoy metida como en 1000 foros del camino y me encanta y no veo la hora de volverlo a hacer. Muchísimas gracias a ti que me diste esta oportunidad de compartir un poco de mi experiencia contigo y con los que nos van a ver y escuchar también.